Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de adoración, de alabanza. Queremos invitarle a que se haga parte junto a su familia, junto a los que están en su casa. Fíjense que adorar a Dios trae beneficios. Trae beneficios, ¿por qué? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, en Él encontramos alegría, gozo, paz, fortaleza, perdón, sanidad, misericordia, paternidad, identidad. Encontramos refugio, amor sobreabundante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos un encuentro con el Señor. Ese es el objetivo de unirnos como familia, o de que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, esté junto a su familia, de tener un encuentro con el Señor, ¿ya? Adorar a Dios trae grandes beneficios a nuestra vida. En la adoración donde está la fuente de vida, ¿ya? Es en el altar familiar donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura especial sobre nuestra familia, ¿ya? Es en el altar familiar donde recibimos sabiduría y revelación por medio de la palabra de Dios, ¿ya? De una manera realmente poderosa. Adorar a Dios en espíritu y en verdad quiere decir que lo debemos buscar en oración, ¿cierto? Y en alabanza, como lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero también en obediencia. Nosotros demostramos que adoramos a Dios y lo amamos cuando obedecemos su palabra, ¿ya? Yo le suplico, por favor, que ponga atención, ¿ya? Que ponga atención en la palabra, ¿cierto? Que ponga oído. Fíjense que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: a vosotros los que oíd bien. O sea, poner atención, ¿ya? Poner atención. Deje todo lo que le distraiga, todo elemento de distracción, déjelo a un lado. Déjelo a un lado. Y aparte este tiempo de adoración y de alabanza, que a fin de cuentas nos beneficia a nosotros, ¿ya? El Espíritu Santo está en su hogar, ¿ya? La palabra dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. O sea, invite al Espíritu Santo a su hogar, ¿ya? Señor amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado. Reconocemos tus bondades, tus beneficios, Señor. Reconocemos, Señor amado, tu amor sobreabundante. Te suplicamos, Señor amado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en cada hogar, en cada familia y en cada persona, Señor. Cada persona que se esté conectando, y en aquellos, Señor, que se conectan por primera vez, te suplicamos, Señor, que este sea el tiempo y el día y el momento, Dios, en que se encuentren contigo, así como nos hemos encontrado contigo, Señor. Gracias, Señor. Abrimos este tiempo de adoración y de alabanza, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre es
el cielo aquí. el cielo aquí, El cielo aquí. el cielo aquí, Oh, oh, el cielo aquí, venga tu reino, Señor. el cielo aquí, 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 aquí. el cielo aquí, Oh, el cielo aquí, venga tu reino. el cielo aquí, Aquí, Señor, aquí. el cielo aquí. Venga tu reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria Por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es la gloria por siempre. Tuya es la gloria, Señor. Por Tuya es siempre. el Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. amén. El cielo aquí, Tu cielo aquí. el cielo aquí, Amén, amén, amén. el cielo aquí. Tu presencia Tu presencia aquí, aquí, Señor. Tu presencia aquí. tu presencia aquí, Tu presencia aquí, Señor, y en cada hogar. presencia aquí, ahora, Señor, tu presencia aquí, aquí. aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí. El cielo aquí. Hola hermanos amados, qué oportunidad, qué momento tan especial el Señor nos da para podernos comunicarnos, ¿cierto? Para podernos ver y ministrarnos mutuamente.
por medio de la adoración, ¿no es cierto?, por medio de la oración, Dios nos da esta linda oportunidad que podremos estar reducidos en cuerpo, pero nunca limitados en el espíritu. Así que siempre es una alegría y es una bendición tener esta gran oportunidad que nos da el Señor para poder juntos abrir un tiempo de adoración, un tiempo de comunión, un tiempo de gratitud, un tiempo de gozo y un tiempo de entender también la voluntad de Dios, que es lo más importante después de muchas cosas, es lo más importante. Agradecido también por la respuesta que hace papá a las oraciones, a cómo Él ha nutrido, ha fortalecido a su iglesia, agradecido también cómo Él milagrosamente nos sostiene, nos alimenta, nos cubre, nos protege. Entonces, siempre con un corazón agradecido por lo que Él hace. El Señor nos ha ido llevando a diferentes enseñanzas para ir fortaleciendo de acuerdo a nuestra realidad. La Escritura habla, ¿no es cierto?, por temas de maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces da la sensación que el amor se va enfriando naturalmente por el desprendimiento o porque quizás el formato que se tenía antes ya hoy día está quedando obsoleto por las nuevas realidades o por el nuevo diseño, ¿no es cierto?, que estamos entrando, las nuevas realidades de vida, de la contingencia que nos lleva a replantear y obviamente no todos queremos o no todos quieren entrar a estas nuevas formas que en realidad tienen que ver con una cultura, con un ritual que echamos de menos, porque el Espíritu siempre ha sido el mismo, papá siempre ha sido el mismo, la palabra siempre ha sido el mismo, las formas quizás de oír han ido cambiando, por lo tanto no es trascendental, sino la disposición de oír, de adorar y de obedecer en las condiciones que podamos tener. Por ello, mis hermanos, amerita que nosotros vayamos revisando algunas realidades, algunos temas que tienen que ver con nuestra relación. Y quiero enseñar, ¿verdad?, en este espacio, lo voy a seguir enseñando porque creo que requiere un replanteamiento de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos adorando y la verdad que creo que este tema, esta gracia del Señor, este don de parte del corazón de Dios para comunicarnos está como muy a la deriva, está como muy sin sentido, ¿verdad? Como que se ha ido perdiendo y por eso que quiero enseñar aprendiendo a orar. Aprender tiene que ver naturalmente con adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Aprender es adquirir conocimiento, es adquirir información para ejecutarla. Por eso que la palabra a nosotros nos enseña cómo orar y quiero trazar algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, la forma de orar. Noto que la oración es como el invitado de piedra, es como el invitado que es para hacer número, que es como aquella figura que está el cupo y hay que llenarlo. Entonces, no es un tema quizás trascendental y creo que esa es la razón, quizás como especifica la Escritura, que el amor de muchos se enfriará. Y por ello, ¿no es cierto?, tenemos que volver o tenemos que partir por aquellos tiempos que yo siempre me acuerdo en mis inicios
mucho tiempo atrás donde nos comunicábamos, pero era una desesperación. Orar, buscar la voluntad de Dios, era una desesperación, hermanos amados. Estar ayunando, estar escudriñando, estar orando constantemente, y eran tiempos extraordinariamente hermosos y de mucha fortaleza espiritual para poder enfrentar la contingencia, las realidades, las necesidades, cualquier cosa que estuviéramos viviendo. El hecho de estar en oración, éramos fortalecidos por el Espíritu Santo, incluso para poder definir el tiempo, la realidad, de acuerdo a aquellas necesidades. Entonces, hasta en los momentos más tristes, ¿no es cierto?, íbamos a oración, hacíamos cadenas de oración, oramos, ¿no es cierto?, en la semana, los fines de semana eran tiempos espectaculares de oración. Partíamos el día viernes, ¿no es cierto?, nos anotábamos cada uno una hora y terminábamos el sábado a las 6 de la tarde del mismo viernes. Oramos de madrugada, mis hermanos, y fueron los momentos más manifiestos de parte de Dios, más presente del Espíritu Santo en aquellas realidades, porque eran tiempos de gozo, eran tiempos de alegría, ¿no es cierto? Y noto que esa realidad hoy día se ha ido perdiendo, y por eso ha traído debilidad, ha traído flaqueza, ha traído cansancio, ha traído agotamiento, mis hermanos, y por eso que el Señor en su palabra nos dice en Mateo 11, 28, 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, tus fuerzas, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando aquí habla de trabajados y cargados, obviamente se requiere descansar, y que tiene que ver con la parte emocional, ¿no es cierto? Tiene que ver con la parte anímica, la parte de la presión constante de respuesta, de hay que encontrar solución para esto, que hay que encontrar solución para esto otro. Por eso que la Escritura nos llama para encontrar descanso, que llevemos el yugo de Él, ¿verdad? Y aprender. Por eso que parto con la idea de aprender. Tenemos que aprender a ser manso y humilde de corazón. Fíjense que la Escritura habla primero, cansados y trabajados, que os haré, y seré, y habla, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, ser manso y humilde de corazón para hallar descanso en vuestras almas. Entonces, el trabajado y el cargado está emocionalmente agotado por realidades, por presiones, por necesidades, emocionalmente, ¿no es cierto? Y por consecuencia necesita alinear el alma, ¿no es cierto? Necesita alinear el alma, y por ello tiene que caminar, tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón para que haya descanso. Y después la Escritura dice: mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. ¿Cuál es la carga que Dios nos manda? Guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Entonces, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la comunión, mis hermanos. Mucho tiempo creo yo que pasamos pensando, mucho tiempo viendo la televisión, el televisor, viendo noticias, teniendo pensamientos humanos, etcétera, y cuántas cosas que ocurre con la información. Y lamentablemente, hermanos amados, la información que estamos recibiendo hoy día de las noticias, lamentablemente, mis hermanos, está muy trastocada con una intención, pero no de traer una verdad correcta, adecuada, precisa, para que nosotros tengamos una muy buena y precisa información. Lamentablemente no es así.
Entonces, cuando nos dan noticias trastocadas, deformadas, amarillistas, naturalmente, mis hermanos, que se va a levantar espanto, temor. ¿Por qué? Porque estamos confiando en estas realidades, estamos confiando en lo que se nos está mostrando. Entonces creo, mis hermanos, que para poder pasar el día malo, porque la Escritura habla de cómo tenemos que fortalecernos. La Escritura dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice más abajo, después de definir los tipos de forma para ser fortalecidos en el Señor, para que cuando venga el día malo estén firmes, firme. Para ello es necesario, mis hermanos, porque lo más que me entristece de repente de todas estas cosas es que hay personas que buscan solamente una solución rápida, sin compromiso, sin involucramiento de tiempo, sin involucramiento, ¿no es cierto?, de cosas. La gratuidad, como dicen hoy día, ¿no es cierto?, la gratuidad. Pero la gratuidad no es real, creo yo, porque alguien tiene que pagarlo. Entonces, cuando nosotros no dedicamos tiempo, cuando nosotros no ofrendamos nuestros tiempos, cuando nosotros no dedicamos tiempo, que creo que el tiempo es el valor, mis hermanos, es el valor para aprender. Usted dedica tiempo y aprende, ¿verdad? Sobre todo cuando usted busca aprender. Entonces, tenemos que aprender y volver a orar otra vez. Fíjense que yo quiero partir la forma de orar por los que nos persiguen. A mí me llama la atención la Escritura cuando habla por qué orar por los que nos persiguen. En Mateo capítulo 5, versículo 43 dice: habéis oído, dice, que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace, ¿verdad?, que su sol salga sobre los malos y buenos, envía lluvia sobre los justos e injustos. Pero miren lo que dice el texto, me llama ricamente la atención en lo que está diciendo, hermanos amados. Cuando la Escritura dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis. Ahora, cuando hablamos de aquí de la palabra hijo, está hablando para que seas hijo maduro, entendido, equilibrado, hijo con claridad de reino, ¿no es cierto?, que no se involucra emocionalmente y no presta su corazón al resentimiento, a la amargura, ¿no es cierto?, al deseo de venganza y cosas por el estilo, equilibrado en la voluntad de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y da naturalmente él un trazo, Mateo da un trazo y pone el ejemplo de lo que hace el Padre como Padre maduro, como Padre justo, como Padre lleno de justicia, como Padre de verdad, que no lo afecta el que lo aborrece, no lo afecta el que no lo ama, el que es su enemigo, no lo afecta el que lo maldice, como el Hijo maduro llamado Jesús, que cuando estaba en la cruz, él hace una oración extraordinaria de misericordia sobre sus enemigos, sobre los que lo maldicen, sobre los que lo menospreciaron, sobre los que lo clavaron, sobre aquellos que lo odiaron. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la palabra habla de esto, mis hermanos, habla que no hay un corazón resentido. Yo creo que no sé si usted lo hará, pero creo que son muy pocos que toman esta actitud de oración, esta línea de oración por los que nos persiguen. Generalmente, digo yo, buscamos que aquel que nos acecha, que nos maldice, que nos persigue, les vaya mal. Esa es nuestra intención. Pero la Escritura nos está enseñando cómo tenemos que orar. Por eso la Escritura dice: orar sin cesar, velad, dice orando, ¿no es cierto? Velad orando, porque
El orar nos mantiene ocupados, el orar nos mantiene alineados con la voluntad de Dios, el orar nos mantiene en la búsqueda de entender las cosas de Dios, que aunque el entorno sea desértico, terrible, malo como sea, pero en la oración se abre un ambiente sobrenatural sobre las cosas inhóspitas naturales, y naturalmente que eso nos da convicción de lucha y de dirección sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. La persona que ha dejado de orar es porque ha perdido la comunión con Dios. Eso es obvio. Es imposible que digamos, yo tengo comunión con Dios, pero no oro. Yo tengo comunión con Dios porque coloco música, porque no sé, cualquier cosa, o porque no sé. El tema es, mis hermanos, que cuando hay comunión hay oración. Entonces, cuando hay poca oración, naturalmente hay poca comunión. Y cuando no hay oración, no hay comunión. Entonces, ahí describe dónde está nuestro corazón, ¿verdad, hermanos amados? La Escritura describe el orar por los que nos aborrecen, el orar por nuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, mis hermanos, hacer bien a los que nos aborrecen. Todos ellos, mis hermanos, a los que nos ultrajan y nos persiguen, si oramos por ellos, Señor, bendícelos, porque no saben lo que hacen. Describe una madurez y una mente de reino, un corazón de reino, que no deseamos el mal de nadie, por lo contrario, mirando de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a orar de una forma diferente, pero a orar, mis hermanos, vuelvo a repetir como lo decía al principio, la oración es el invitado de piedra de cualquier liturgia, mis hermanos. La oración es el invitado que está porque es agregado, es un símbolo, pero no es trascendente, y por eso que viene las debilidades, el agotamiento, el cansancio, viene el ahogamiento, la desesperación, mis hermanos. ¿Cómo vamos a estar ahogados en nuestra propia casa? Es lo que no se entiende, es lo que no se comprende, mis hermanos. Por ello tenemos que orar por los que nos persiguen, tenemos que orar por la contingencia de nuestro país, que no caiga en manos de gente déspota, mis hermanos, en gente que busca trazar sus propias realidades y sus propios proyectos a costa, ¿no es cierto?, de las necesidades del pueblo. Tenemos que orar, mis hermanos, tenemos que orar de madrugada. Fíjense que la Escritura nos llama, mis hermanos, que también tenemos que orar para huir de aquellas cosas que buscan alcanzarnos, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, de acuerdo a la versión de las Américas, dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Este es el versículo que quiero tratar. Dice: huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿verdad? Huye. ¿Cómo huimos de las pasiones juveniles? ¿Cómo huimos? ¿Y por qué habla de las pasiones juveniles? Naturalmente que el tema de la edad juvenil es tema de identidad, es tema de sentirse amado, es tema de las sensaciones físicas, sexuales, pornográficas, etc. Ahí emerge todo esto. Entonces la palabra nos está llamando a huir de esas realidades, pero ¿cómo nos mantenemos lejos? Naturalmente, mis hermanos amados, orando. Por eso que la Escritura nos llama a orar sin cesar, a orar constantemente, de madrugada, al mediodía, en la noche, antes de acostarnos. Mis hermanos, lograr una cultura
postura de oración, porque los tiempos son malos, y no malos por tal o cual cosa, no malos por tal o cual gobierno, malo porque las tinieblas ha establecido un diseño de maldad constante en contra de los valores, en contra de los principios, en contra de la vida matrimonial, en contra de la tutela de los padres hacia los hijos, mis hermanos, etcétera, en contra de la vida. Necesitamos orar, mis hermanos, constantemente para no entrar en tentación, Entrar en tentación es cuando vemos películas pornográficas, cuando vemos películas, mis hermanos, que nos sacan de la voluntad de Dios. Por eso que la Escritura, mis hermanos, nos da una dirección también para no entrar en tentación. Eso es lo que dice la Escritura. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque explica aquí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, el velar, el estar atendiendo, estar con claridad, el estar discerniendo, el estar mirando, vigilante, ¿no es cierto?, bajo de las realidades, cómo asumo tal o cual cosa, mis hermanos, y orad para que no entréis en tentación, porque cuando usted se mantiene en oración, el cuerpo tiene que seguirle, el cuerpo tiene que someterse a la disposición de su corazón. Por ello dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que hay que administrar espiritualmente hablando? Es la carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso que nos llama a orar. ¿Por qué de repente estamos débiles? Es que nos falta oración. ¿Por qué nos sentimos depresivos? Es que nos falta oración. Mis hermanos, tal vez este coronavirus, ¿no es cierto?, que algunos dicen que ni alcanza para pandemia, que solamente ha sido una exageración. Incluso hay una cantidad de abogados de Europa que están, mis hermanos, demandando a la OMS, ¿verdad?, por la exageración, por lo que está ocurriendo con este virus. No alcanza a la pandemia, pero no han metido con tantas cosas, con tantos pensamientos, con tantos argumentos, que la realidad, mis hermanos, que no hay que creer, no hay cómo creer, ¿verdad?, porque no continuamente están encima, que por aquí, que por allá, mis hermanos, etcétera, que están muriendo tanto, que no sé qué cómo, que no sé qué cuándo, y a las finales nosotros nos dejamos llevar por estos movimientos humanistas, por estos movimientos idolátricos, por estos movimientos anti Dios, por estos movimientos que van en contra de los principios de las Escrituras, tratando de vendernos cosas que nunca van a cumplir. Por eso que es importante velar y orar, mis hermanos. Por eso que es importante velad y orar, mis hermanos, porque la carne es débil. Lo otro que es importante, mis hermanos, es orar unos por otros. Orar unos por otros. Orar unos por otros. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, en la misma versión, las Américas, dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Orad, dice, este es el texto, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr mucho. Orar sin cesar puede lograr mucho. Puede lograr, es una expectativa de logro. Mi querido hermano, tú que estás frustrado, que estás angustiado, ¿no es cierto?, que quizás no tienes trabajo, estás en situaciones complejas, póstrate a humillarte, a rogar que Dios te responda, ¿no es cierto?, porque ahí está la solución para que nuestros ojos se abran, para que nuestro corazón no se llene de amargura, ni de resentimiento, ni de venganza, ¿no es cierto?, ni también para andar caminando desorientado. La palabra nos llama a orar sin cesar, mis hermanos. En otras palabras, constantemente. Lo otro
que también es importante, tenemos que orar para escapar de los que vendrán, mis hermanos, de lo que vendrá. La Escritura dice, mis hermanos, en Lucas 21:36, más velad en todo tiempo, orando. Fíjense que aquí el escrito anterior, velad y orar, decía en Mateo 26:41. Aquí dice más, velad en todo tiempo. Agrega en todo tiempo, orando, ¿verdad? Lo mismo, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, no huyendo, no arrancando, no escapando, mis hermanos amados. Entonces la Escritura también aquí nos está enseñando que debemos de velar en todo tiempo. ¿Qué significa? Escudriñando la voluntad de Dios, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, no especulando, no caminando en especulación, no caminando, ¿no es cierto?, por las corrientes de pensamientos de maldad que se están levantando fuertemente en contra de la familia, en contra de la vida, mis hermanos, en contra de lo que es correcto, de lo que es justo. Mis hermanos, requiere que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, escudriñemos las Escrituras y busquemos la verdad, la identidad de Dios que nos define a nosotros como hijos de Dios. Velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza. La oración nos nutre de fuerza, nos nutre. El Espíritu Santo aumenta nuestras fuerzas por medio de la convicción de fe, por medio de la determinación de creer a su palabra. Hay una realidad, mis hermanos. La palabra de Dios no es magia, donde yo la tomo como varita mágica, ¿no es cierto? Y punto. No, la palabra, mis hermanos, construye fuerza en mi convicción, que yo digo que creo, y por lo tanto me da la claridad para poder saltar o soslayar cualquier circunstancia, ¿no es cierto? O para que el Señor nos cubra. La Escritura dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. ¿A qué tipo de persona está definiendo? Aquella que está velando, aquella que está orando. No a cualquier persona, sino a aquella que está velando, aquella que está orando. Por eso que el Señor Jesucristo, en una declaración con Jerusalén, dice que cuando Él llega y mira a Jerusalén, llora por ella y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Entonces, ¿cuál es la determinación de nuestro Dios? Es juntarnos como la gallina junto a los polluelos, ¿verdad? La gallina lo que hace, llama a los polluelos y los cubre con sus alas. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a buscar la voluntad de Dios, velando y orando, mis hermanos amados, nos cubre, desata cobertura sobre aquellos que gimen, sobre aquellos que oran, sobre aquellos que llevan la carga de una sociedad en oración, en súplica, en rogativa, ¿no es cierto?, por aquellos que están de rodillas constantemente rogando por su país, rogando por su nación, rogando por su familia, ¿no es cierto?, rogando por la manifestación del cielo que ocurra, rogando por ayudamiento. Entonces lo que hace nuestro Dios, levanta sus alas, ¿verdad?, simbólicamente hablando, obviamente, como la gallina, y cubre para que ninguna alimaña, para ninguna maldad, para ninguna tiniebla les alcance, mis hermanos. Esa es la forma como nosotros encontramos protección de parte de Dios, orando, no asustado, no con miedo, no amargado, no resentido, no diciendo, ¿sabes qué más? Esto terminó, yo me dejo congregar, voy a hacer otra cosa. Eso, mi querido hermano, no es el mejor camino. Cuando las alimañas, mis hermanos, buscan su presa, lo que provoca es que se desvinculen del grupo que lo defiende, que lo protege, de la cobertura, porque solo, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer, sin mí
nada podéis hacer. Vosotros sois pámpanos, dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando la persona toma un camino individual, un camino dentro de sus circunstancias de humanidad y deja la fe, deja oír palabra de Dios, que es tremendamente importante, deja a una persona de caminar en la voluntad o en la cobertura de nuestro Dios, escapar de lo que vendrá, escapar de lo que vendrá. Todo lo que está ocurriendo, mis hermanos, por ejemplo, hoy día en Turquía, este imperio otomano, el deseo de encender nuevamente ese imperio, ¿no es cierto?, que fue el último que estuvo controlando a Israel y a ese sector, mis hermanos, que se vuelva a levantar, y las guerras que están ocurriendo requieren, ¿no es cierto?, que nosotros podamos escapar de todos los movimientos de las tinieblas, mis hermanos, porque la palabra le promete a usted: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice el salmista, con tus ojos mirará, ¿no es cierto?, el resultado, la paga, la conducta, el comportamiento del impío. Entonces, no nos comportemos como incrédulos, como impíos, ¿verdad? Corrompiéndonos con malos pensamientos. Tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la búsqueda. La oración no es para un tiempo determinado. Acuérdese cuando usted oraba, acuérdese cuando usted rogaba, acuérdese todos los logros que tuvo en la oración, mi querido hermano, mi querida hermana. Tenemos que volver, mis hermanos, a los tiempos de comunión que se dan por medio de la oración. Es imposible velar sin orar. Es imposible orar sin velar. Las dos cosas van tremendamente de las manos. Mis hermanos, lo otro que es importante en esto: la oración nos sirve para pedir revelación. El Señor le dice a Jeremías, mis hermanos, en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes. Clama a mí, muéstrame, Señor, ¿verdad? Más que andar escuchando, ¿verdad?, todas estas cosas que están ocurriendo, mis queridos hermanos, como viendo que una nueva constitución será la fiesta del pueblo. Eso no es verdad, no es verdad, no es verdad. Eso es un engaño, mis queridos hermanos. Si usted es cristiano, usted tiene que consultarle al Señor por lo que está diciendo la palabra. La Escritura dice: y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles, que tú no conoces. Mis queridos hermanos, le ruego, ¿verdad?, que volvamos a la oración, al clamar, a rogar. Muéstrame, Señor, cuál es la verdad. Muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame, revélame, Señor, como usted quiera decirle. Pero quiero saber, Señor amado. Quiero saber. En Job, fíjense, 42, versículo 3 dice: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Está hablándole Dios, ¿no es cierto? Por tanto, dice él, he declarado lo que no comprendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no sabía. Mis hermanos amados, cuando viene la revelación, cuando viene el entendimiento, nos damos cuenta qué tan equivocados estábamos en esas decisiones, en esas realidades. Oh, qué tremendo es esto, mis hermanos, porque cuando estamos ahí por la presión, por la amargura, por las situaciones que nos asfixian, mis hermanos, y empezamos a pensar quitarnos la vida, irnos, huir, mis hermanos, arrepentirnos del matrimonio, arrepentirnos de cualquier adquisición, mis hermanos. Cuando buscamos la voluntad de Dios, se nos abre una puerta extraordinaria de podernos levantar. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Lo otro, ¿por qué orar? Por las autoridades de gobierno. Por las autoridades de gobierno. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2,
Versículo 1 dice, exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por ejemplo, gracias por el presidente, gracias por las autoridades que buscan el bien, etc. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por mi jefe, por toda autoridad. Gracias por los pastores. Gracias, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú colocaste autoridad, Señor. Estas autoridades tú las colocaste. Gracias. Y la Escritura dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada y con toda piedad y dignidad, una vida tranquila. Por lo tanto, somos responsables de lo que vamos a decidir ahora el 25 de octubre. Porque si queremos vivir una vida sosegada, una vida quieta, tenemos que entrar en oración para comprender cuál es la voluntad de Dios. Nosotros somos gente cristiana que dependemos de la voluntad de Dios, mis hermanos. Dependemos de la palabra. Dios nos bendice. Los que profesamos fe, los que creemos en la palabra, los que creemos en el nombre de Jesucristo, somos gente que decimos y declaramos y estamos confiados y Dios nos confirma así y la palabra nos confirma así, ¿no es cierto? Que mis hermanos amados, dependemos de su gracia y su misericordia. La palabra dice en Deuteronomios 28, ¿no es cierto? En cuanto si el guardar los mandamientos, el guardar su palabra, mis hermanos amados, el entender lo que significa obedecer su palabra, entonces el obedecer, el oír, el guardar la palabra y el obedecerla, entonces yo te bendigo, dice la Escritura. Y hace una declaración larga de todas las bendiciones, incluso en dos partes en Deuteronomio 28, dice, mis hermanos, que voy a bendecir la obra de tus manos y voy a bendecir lo que hagan tus manos. Por lo tanto, como cristianos, como gente de fe, nosotros dependemos de la voluntad plena de Dios para ser prosperados en temas laborales, en temas de beneficios, mis hermanos, en temas de recursos. Pero aquí lo que está diciendo la palabra, para que podamos vivir una vida tranquila. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros es de salvaguardar los valores bíblicos, no importando el color político, si es rojo, amarillo, que se diga que de izquierda a derecha, de al medio, de atrás, de adelante, como sea. Pero nosotros tenemos como iglesia vigilar, cautelar, mis hermanos, que los que declaran cosas, mis hermanos, nosotros tenemos que salvaguardar la vida, mis hermanos. Por lo tanto, no al aborto. Nosotros tenemos que salvaguardar el matrimonio, mis hermanos. Está bien, respetamos la homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que se quiera, mis hermanos. Le respetamos, no estamos de acuerdo con esa posición, pero no es para levantar enemistades ni enemigos. Pero nuestra responsabilidad es salvaguardar los valores matrimoniales, los valores donde los padres son los que educan, los que enseñan, los que instruyen a sus hijos de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Y la Escritura dice, y se la enseñarás a tus hijos en la mañana, al mediodía y antes de acostarse. Responsabilidad. Entonces, cuando se levantan corrientes o declaran, mis hermanos, otro tipo de comportamiento que van en contra de la Escritura, entonces en la libertad que tenemos en nuestro país, nosotros decidimos voluntariamente, de acuerdo a nuestros principios escriturales, ¿verdad? Esto es lo que yo decido. No decido para que
tal o cual gobierno nos bendiga, porque ya tenemos a quien nos bendice, ya tenemos a quien nos prospera, ya tenemos quien está con nosotros. La tierra puede estar desértica, como en los tiempos de Isaac, mis hermanos, que él, en la voluntad de Dios, a pesar que era un desierto terrible, mis hermanos, un desierto sin agua, pero en la unción de Dios, él tenía, ¿no es cierto?, la claridad y el discernimiento y la revelación dónde encontrar pozos de agua en el desierto. Nosotros tenemos esa capacidad por medio del nombre de Jesucristo de ser prosperados a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, no dependemos de proclamas de hombre y de mentiras de hombre, mis queridos hermanos. Nosotros como cristianos somos pro vida. Nosotros como cristianos somos pro matrimonio. Nosotros como cristianos somos gente de fe, mis hermanos. No somos anti Dios. Entonces, cuando hay ciertos movimientos que maltratan nuestra fe, maltratan la palabra, maltratan nuestras convicciones, buscan asfixiar la iglesia, mis hermanos, entonces yo opto por la voluntad de Dios y lo que dice la Escritura. Por eso que el escrito dice, mis hermanos, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, mis hermanos, con piedad y con dignidad. Nos está diciendo una vida próspera por las autoridades. Nos está diciendo una vida con mucho trabajo por la gestión de las autoridades. Lo que está diciendo la tranquilidad, podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque todo lo que tiene que ver con bendición, con recursos, con temas laborales, dependemos de nuestro Dios. Dependemos de nuestro Dios. Por eso que la Escritura insiste en Colosenses capítulo 4, versículo 3, cuando dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Orar, mis hermanos, para que el evangelio crezca. Orar, mis hermanos, para que se levanten oportunidades para el reino de Dios. Orar, mis hermanos, para que se levanten nuevas congregaciones. Orar, mis hermanos, para que tengamos, mis hermanos amados, las facilidades de volvernos a congregar, construir, edificar, así como tantos proyectos que tuvieron que detenerse por este virus. Entonces tenemos responsabilidad, mis hermanos, cívica, pero también sobre esa responsabilidad cívica está nuestra responsabilidad cristiana de fe. Mis hermanos, la Escritura, para terminar el tema de orar por la autoridad de gobierno, la Escritura dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces, no confiamos en el hombre, no confiamos en el movimiento político de cualquier forma, no confiamos en lo que dicen de una parte, de otra parte. Lo que nosotros hacemos, mis hermanos, nos postramos y rogamos que Dios tome control de ellos, como Dios tomó control de Nabucodonosor y de cuantos reyes y gente, mis hermanos, que pretendieron reducir, aprisionar, mis hermanos, al cristiano, a la gente de fe. La iglesia va a permanecer, porque la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ningún orden de maldad. Pero el tema es cómo vamos a decidir el 25 de este mes. ¿Cómo? ¿Con qué principio? ¿Con qué valores? ¿Por qué vamos a decidir así? ¿Por qué lo estamos mirando de esta forma? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la claridad? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la Escritura? Si usted no es cristiano, usted puede votar por cualquier izquierda, recontra izquierda, y etcétera, o como sea, derecha. Pero nosotros somos gente, ¿verdad?, que cuidamos los valores de la familia, de la vida, y por lo tanto somos no aborto y somos pro matrimonio. Respetamos los que son contrarios a estos pensamientos,
y que Dios, ¿verdad?, nos dé la sabiduría y el entendimiento. Lo otro, mis hermanos, que es importante también en cuanto a orar, en cuanto a la búsqueda, ¿verdad? Orar por los obreros. La escritura en Mateo 9:38 dice: mis hermanos, la mies es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Obreros, mis hermanos, a la mies, obreros. Necesitamos rogar, suplicar, mis hermanos, en cuanto a los milagros, a las sanidades, a la respuesta de Dios. Dios no es hombre, ni se le ha cortado el poder para responder, mis hermanos, para que usted sea fortalecido, para que usted sea animado, para que usted sea ministrado, mi querido hermano. Tenemos que volver, ¿verdad?, a la senda antigua, como dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que dice Jeremías: volveos a la senda antigua. Mirar, mis hermanos, rogar, suplicar, mis hermanos. Acuérdese de aquellos tiempos extraordinarios que usted tenía, de acuerdo a la alegría, de acuerdo al gozo, de acuerdo a la paz, mis hermanos. Estaba sujeto a la búsqueda, esas loqueras que hacíamos de ayunar, mis hermanos, de rogar, de suplicar y de disfrutar la tremenda comunión con Dios. No será, ¿verdad?, que nuestras condiciones espirituales de desánimo, de cansancio, de agotamiento, no estará ligado a que ya hemos dejado de orar, como le dice el Señor Jesucristo a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso tiene que ver con la prioridad que nosotros tenemos de búsqueda. Si usted quiere que en el día malo mantenerse firme y estar firme, significa que tenemos que replantear lo que estamos buscando. Replantear lo que estamos buscando. Por eso que los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. Y Él le enseña a orar. Creo que tenemos que volver al primer amor, al de la oración. No tanta preocupación, sino oración. Yo siempre digo, mis queridos hermanos, que todo conflicto, que toda situación difícil, que toda amargura, que toda enfermedad, que todo dolor, ¿verdad?, solamente necesita un toque de Dios y termina. Busquemos el toque de Dios. Como aquella mujer, ¿verdad?, que sufría, dice la Escritura, una enfermedad del flujo de sangre que era muy deshonroso para ella, muy vergonzoso para su vida, por lo que significa la sangre, sobre todo el tema de menstruación. Entonces la Escritura también define que vendió todo lo que tenía y sufría de los médicos, el abuso, ¿verdad?, y no darle solución, y solamente le trajo empobrecimiento. Pero ella determinó: iré y solamente le tocaré parte de su vestido o el borde y sanaré. Entonces tiene que haber un acto nuestro de volver a la comunión, a la oración. Noto que hoy día se está orando muy, pero muy poco. Pero los mejores tiempos que pasó la iglesia era cuando oraba bastante, cuando se hacían, yo siempre me acuerdo en mis tiempos jóvenes, vigilias de oración, muy preocupado, muy dedicado. De repente a mí me tocaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana, y nuestra disposición era estar ahí. Y no teníamos miedo que nos asaltasen, que no ocurriera tal o cual cosa. Pero hoy día hay tanta justificación para no hacerlo y
poca, pero increíblemente poca defensa para seguir haciéndolo. Y eso describe nuestras tibiezas. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a la comunión, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, papito. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. ¿Quién como tú? Extraordinario en amor, dispuesto a oírnos. Yo te suplico que nos perdones, porque muchas de las cosas, de las cargas que llevamos es por falta de oración, por falta de búsqueda. ¿Cuánta respuesta tendríamos, Señor, si fuéramos personas dedicadas a orar y que lo hiciéramos todos los días? Señor, perdónanos porque la oración la hemos empujado a un ritual, a un lugar solamente de culto, a un lugar solamente de una entrada, de una liturgia, y no a un tema de vida, a un tema de buscar respuesta, a un tema de buscar consuelo, a un tema de buscar paz, más aún a un tema básicamente de comunión. Te ruego que traigas un despertar a la oración, porque tu palabra nos desafía por todas las razones que he dado y creo que hay muchas más. Señor, qué importante es la oración, qué importante es que los hijos de Dios busquen tu voluntad por sobre las necesidades humanas. Señor amado, te ruego que tú puedas responder, te ruego que tú bendigas a tus hijos y que traigas un despertar de búsqueda, un despertar de oración, Señor, porque ahí está la respuesta, por consecuencia el milagro, por consecuencia la claridad, por consecuencia la revelación. Gracias por este instrumento tuyo que nace en tu corazón, que tiene el índole de comunión. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Bendice a tus hijos, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos amados. Dios les bendiga. Siempre es una gran bendición y un desafío tener que traer una palabra útil, una palabra practicable, mis hermanos amados. Orar sin cesar, dice la Escritura. Orar sin cesar, orar constantemente. Creo que es tiempo de orar. Es tiempo de rogar, de suplicar. Sean bendecidos, mis hermanos amados. El perdido, salvo es en el gran nombre del Señor. No hay más condenación en el gran nombre del Señor. No hay lugar para el temor en el gran nombre del Señor. El enemigo debe huir en el gran nombre del Señor. Yeshua, el Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea el Señor. Que el mundo entero alabe tu nombre.
y hombre a la vez, exaltado sea el Señor. Que el mundo entero alabe tu nombre. Yeshua, Yeshua, el Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre a la vez, exaltado sea el Señor. Que el mundo entero alabe tu nombre. Gran nombre, gran nombre. Ese nombre que nos sana, gran nombre. Que nos restaura, gran nombre. Gran nombre, gran nombre. Solo tu nombre es gran nombre. Oh, tu gran nombre. Solo tu gran nombre. Me redimes, me sanas, todopoderoso. Me defiendes, me salvas, mi Rey glorioso. Me redimes, me sanas, todopoderoso. Me defiendes, me salvas, mi Rey glorioso. Solo Yeshua Amén. es el digno Cordero, es Jesús, Él murió por ti, por mí en la cruz. Oh, exaltado sea su nombre, exaltado sea su nombre. Levantamos nuestras manos en señal de adoración a Él, a su gran nombre. Su gran nombre. Santo, solo tú. Alabemos, alabemos a nuestro Dios. Alabemos, alabemos. Tú eres santo y digno. Exaltamos tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre, Rey. Te adoramos. Exalto tu gran nombre, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Tú que estás sobre todo y sobre todos. Exaltamos tu gran nombre. Tu gran nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno, digno, digno eres tú. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. El único digno, el único digno de ser alabado, de ser exaltado. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de sentarte a la diestra del Padre. Tú, Jesús, que viniste a la tierra y te hiciste hombre. Tú que fuiste tentado al igual que nosotros, pero no pecaste. Por eso eres santo, por eso eres santo, por eso eres santo. Cordero sin manchas, que llegó a la cruz limpio, sin pecar. Por eso eres santo, eres digno de ser llamado santo. Y por eso te alabamos, Señor. Y te decimos que tú eres digno. Digno eres tú. Tú eres digno. Eres digno. Digno. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Amén. Te exalto. Aleluya. 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 Aleluya.
es tu poderoso Dios. Alaba a Dios con un Aleluya, aleluya, reinas tu poderoso Dios. por siempre. Aleluya, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. Vamos allí en tu hogar, santo, declara que Él es santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno, digno, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, Cántale. el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, eres santo. Vamos allí en tu hogar, declara y canta con nosotros. Únete a nosotros en adoración. Únete a nosotros y únete al cielo y declara que Él es santo. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vamos, levantemos nuestra voz, levantemos nuestra voz, levantemos nuestra voz. Todo lo que estamos aquí, todo lo que están en su hogar, levantemos nuestra voz, levantemos nuestra voz. En tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, siempre debes levantar tu voz, levantar tu voz y clamar al Dios que está en los cielos, que no es solo tu Dios, que no es solo nuestro Creador, sino que es nuestro papá. Es nuestro papá. Él nos adoptó y nos compró a precio de sangre. Él sacrificó su vida por nosotros. Y por eso hoy decimos que tú eres santo, Señor. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Una vez más, eres santo.
el Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Eres digno de toda honra, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Queremos agradecerles por haberse conectado junto a nosotros. Esperamos que la palabra traiga cambios sobre su vida, traiga milagros, traiga respuestas a su vida. Vamos a terminar este tiempo de adoración y de alabanza. Vamos a terminar con una oración. Señor amado, te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor amado, por tu presencia que nos sana, que nos limpia. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Que la palabra, Señor, traiga milagros, que la palabra traiga cambios, Señor. Que la palabra, Señor amado, traiga, Señor, regocijo, traiga gozo, traiga paz, Señor, en estos tiempos, Señor. Agradecido, Señor, por lo que tú has hecho el día de hoy, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú intervienes, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu poder, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Muchas gracias por todo, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos.